Hay que empezar a hacer algunas aclaraciones que son pertinentes del pasaje, porque lo abrimos y decimos de un modo sencillo, de un modo natural, nos habla y entendemos en una vista, vamos a decirlo, en una vista pronta, lo que la palabra nos quiere decir. De forma central, entendemos lo que aquello como Dios se está dirigiendo a nosotros. Pero es necesario empezar a hacer precisiones para no desviarnos en ese mensaje. Porque, por ejemplo, se habla aquí de un mensajero fiel. Y entonces nosotros podríamos pensar de forma exclusiva en alguien que lleva algún mensaje a otra persona, es decir, alguien que tiene la tarea de mensajero. Si nosotros, por ejemplo, pensamos de ese pasaje exclusivamente de esa forma, si por ejemplo nosotros no tenemos el oficio de mensajeros, entonces nos encontramos con una crisis y sería que la palabra de Dios allí ya no nos tendría que decir nada a nosotros. Pero no esperamos una situación así, muy al contrario, esperamos que Dios en cada parte de su palabra, en cada apartado, Él nos hable y nosotros, instruidos, podamos responderle con fidelidad. Eh, bueno, pues decimos, ¿quién es un mensajero? Si buscamos, por ejemplo, un concepto, digamos, de diccionario, pues es quien de parte de una persona lleva un recado para otra. Si abrimos diccionario, nos encontramos con que eso es un mensajero en una forma sencilla. Pero también entendemos que en alguna forma recados hay en todo lugar. Hay recados que la gente da dentro de la familia. Mira, dice mi mamá que a ti te toca hacer esto, dicen entre niños. Es un mensajero. En eso ya nos acerca a la idea de mensajero tocando la vida nuestra. Ya no solo es que estoy pensando en un mensajero de la antigüedad, por ejemplo, en un mensajero militar, que dice, ve y dile a las tropas, a los que están al frente esto, y van mensajeros. Entonces, nosotros podríamos pensar en ese mensajero o bien pensando en un profeta como un mensajero de Dios. Sin duda, ambos casos mencionados tienen que ver con mensajería. Sin embargo, en esos casos, si así pensáramos, nosotros no entraríamos ahí. Pero cuando empezamos a pensar con mayor detenimiento, cuando comenzamos a razonar un poco más y decimos, pues mensajes hay en todo lugar. Todos hemos sido mensajeros de los padres. Ve y dile a tu hermano esto y vamos con un recado. Todos lo hemos sido en nuestra vida. Mensajeros de papá, mensajeros de mamá, mensajeros de un hermano mayor, mensajeros incluso de un hermano menor. Dice, mi hermano que está ocupado ahorita viene. Eh, o mensajeros en la escuela, maestra, mandó este niño el cuaderno, dice que esto no pudo venir, por ejemplo. O algún niño está manda algún recado a otro, y en ese sentido hay mensajes y hay recados en todas las instituciones, es decir, en una familia hay recados diversos. A veces los mismos padres dicen a los hijos, ve y dile a tu mamá que ahorita ya a la mamá, perdón, dice, ve, avísale a tu papá que ya vamos a comer. Y el niño va y avisa al papá que entre porque ya van a comer, ¿no? Si el papá está trabajando en el patio. En ese sentido, todos hemos practicado la labor de mensajeros, ¿sí? La hemos realizado en las escuelas, en el Estado, en las empresas. Hay muchos recados, sobre todo allí se ve e indica a los obreros que esto, ve, indica a los de calidad que hagan tal cosa, ¿no? Entonces, donde sea se ven recados. Aquí los niños se dan recados
entre ellos, entre hermanos, se envían recados, y esto es una práctica común. Quiere decir entonces que la mensajería no está únicamente en ciertos ámbitos, como por ejemplo en la guerra, en la estrategia militar, por ejemplo en la labor profética, sino que debemos ver que más allá de esas labores, nosotros también somos mensajeros. Nosotros también hemos dado y hemos recibido mensajes. Y en ese sentido es que la escritura abre digamos que abre su mensaje para hablarnos a todos y en alguna forma sentarnos allí y de frente Dios decirnos, esto te lo digo a ti. Así Dios nos sienta a todos y dice, esto te lo digo a ti. No, cuando veas Proverbios 13, 17, no pienses, dirá Dios, no pienses solo en un profeta, no pienses solo en un mensajero militar, piensa en ti. Es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Piensa en ti. Tú has dado recados, tú has recibido también recados, te has visto envuelto en la situación de mensajes o recados. Lo que hacen los profetas pues son recados, es como que Dios diga, ve y diles esto, es un recado nada más que grande, con más detalles, a eso le llamamos mensaje, aunque también a los que son muy cortitos les decimos mensajes. Ahora, como recibimos en las redes un mensajito pequeño, a veces preguntamos algo, si la persona va a venir y con que ponga llego, lo tomamos nosotros como mensaje. No necesitamos muchas palabras, sino basta una, o cuando la gente pone una O y una K, entonces, sí, va a venir, ¿no? Y ya entendemos eso como mensaje, aunque no sea amplio. Entonces, todos nos vemos envueltos con mensajes. Y en ese sentido, pues decía, la escritura abre, por así decirlo, como sus brazos. Y entonces, en ese versículo ya no solo incluye a los profetas y a otros mensajeros, por ejemplo, militares, sino que ya nos incluye a todos nosotros. Y más aún, llegaremos ahorita en el sermón, cuando de parte de Dios hablamos algo. Cuando de parte de algún profesor hablamos algo, por ejemplo, aquí una buena parte de hermanos tiene que ver con la docencia y comunicamos algo de parte de alguien. En otras palabras, todos hemos sido, vamos a decirlo, mensajeros de Dios porque hablamos en caso a nuestros hijos, pero también llegamos a ser mensajeros de algún científico importante. Aquí se dan diversas materias. Se puede hablar, por ejemplo, de las matemáticas, se habla del español como lenguaje, se ve la química, se ve, por ejemplo, la geografía, se enseña la caligrafía a los pequeños, entre otras cosas. Y eso es, vamos a decirlo como esto. Mira, hijo, se ha avanzado en el mundo y se ha escrito así. Y las letras así se deben hacer. Entonces me vuelvo un tipo de mensajero que toma al niño y le digo, soy un mensajero que dice, hijo, la letra se debe hacer así. De esta otra forma no, sino de esta. Nos damos cuenta de que en todos nosotros hay mensajeros. ¿Sí? Hay un matemático que nos precedió y así enseñamos a nuestros hijos. Hay un geógrafo que nos precedió y eso comunicamos a nuestros hijos. Hay un químico que nos precedió, eso comunicamos a nuestros hijos. Hay un sociólogo que nos precedió y eso que él ha avanzado, comunicamos a nuestros hijos. Entonces somos mensajeros. Y en ese sentido, el pasaje toca la vida de todos nosotros. Bueno, pues tenemos el título del sermón, mensaje de desgracia o salud. Es así el título, mensaje de desgracia o salud. Es el sermón número 18 del capítulo 13 de Proverbios y la base bíblica leída es Proverbios 13, 17. Bueno, decía entonces, pues hacemos estas aclaraciones
para que no pensemos en el pasaje como algo reducido a mensajeros de profesión. Ciertamente en la actualidad la mensajería ha tenido mucho campo. Por ejemplo, vivimos en los días de las comunicaciones avanzadas por las computadoras, los aparatos electrónicos, y la comunicación se ha aumentado. Pero así como ha disminuido en lo personal, porque dos pueden estar parados allí cercanos, pero a la vez cada uno con su celular sin ninguna comunicación entre ellos. Así como se ha visto afectada y reducida la comunicación en tiempos actuales, también miramos la potenciación de la comunicación por medio, por ejemplo, de las redes. Lo que no se podía hacer antes. Hoy alguien puede hacer algo y se lo dice al mundo. Ya si el mundo lo escucha o no, pero por eso tenemos los llamados videos virales. De pronto alguien sube algo, sobre todo si es algo escandaloso, porque hay que subir uno de, les comunico que acabo de leer el Salmo 56, eso no se va a hacer viral, tengamos cierto. Pero si vemos algún oficial de gobierno haciendo mal, lo grabamos viral, se va casi al planeta, por ejemplo. Pero esto digo porque pues la mensajería en la actualidad se ha potenciado y ha dado pues lugar incluso a empresas donde envían cosas, ¿no? Te pagaste esto, te mandan esto, ¿no? Y eso ha tenido mucha fuerza en la actualidad. Pero decía esto porque finalmente todos damos recados, todos damos mensajes. Y decíamos que esto no se limita a la labor de los profetas y a la labor de los mensajeros militares, sino que va más allá. Desde luego, si alguien, por ejemplo, daba mal el mensaje, hay profetas, por ejemplo, que los recordamos como malos mensajeros o mensajeros con malas intenciones. Por ejemplo, recordamos al profeta Balaam, que no queriendo decir lo que Dios decía, él quería decir sobre Israel lo que Balac quería. Eso lo miramos en la escritura y vemos el ejemplo de alguien que no quiere ajustarse con fidelidad al mensaje que debe enviar. Y así como ese profeta, hay otros profetas. Así, hubo buenos y malos profetas. Hubo usados por Dios y profetas, digámoslo, totalmente carnales. Eso miramos en la escritura. Entonces, la labor profética es importante. Un mal recado puede traer muchos problemas, desde lo sencillo entre niños. Mira, dice mi mamá que vayas por 1 kilo de cilantro. El niño va, regresa y no trajiste cilantro, pedí otra cosa. Es que mi hermano me dijo, un mal recado, pues puede dar lugar a pérdida de tiempo, a un gasto, al enojo de alguien, de la mamá, por ejemplo. En lo sencillo, en la vida de los niños deben poner atención acerca de lo que se les dice, pues más aún cuando deben ir y comunicar lo que previamente se les ha dicho. Los niños pues deben estar conscientes de la suma atención que deben poner cuando reciben un recado. Y bueno, independientemente en Israel, por ejemplo, cuando un profeta llevaba un mensaje, podía ser un mensaje de ánimo, Israel, Dios te ha de traer paz, o bien un mensaje de juicio, Israel, recibirás castigo divino más tarde. El hombre fiel al mensaje, aún fuera del ánimo que fuera a dar ese mensaje o el juicio, traía bien porque estaba comunicando lo que Dios había dicho. Le conviniera o no en términos generales, todo lo que Dios dispone conviene, pero decimos así, los israelitas vieran bueno ese mensaje, vieran malo ese mensaje, si el profeta decía lo que Dios le había dicho, entonces sin duda había beneficio, porque Israel había recibido entonces la palabra. Esto, por ejemplo, para el caso de los predicadores.
si comunicamos lo que Dios ha dicho, hay bendición para el pueblo. Si no ponemos atención de lo que dice la Escritura y no comunicamos lo que Dios está diciendo, naturalmente eso produce maldición en el pueblo. Eso trae problemas, no trae salud. Y por eso aquí hay una llamada para todos los que hacemos uso de un púlpito para predicar la palabra. Es decir, lo que tenemos que buscar día con día es fidelidad a ese mensaje, para entonces tener la certeza de que estamos comunicando la verdad. En ese sentido, ese pasaje nos toca. ¿Qué tanto es que conozco la palabra y la puedo usar con verdad? ¿Qué tanto la uso bien? ¿Qué tanto la conozco? Porque vivimos en tiempos donde se dice, no, mira, no importa mucho qué tanto estudies, importa lo que haces. Y la gente, pues usada por el diablo, está pensando que estudiar la palabra no es importante. Estudiar a otros hombres que en el pasado han dado valiosas opiniones sobre ciertas partes de la escritura, muchos hoy están despreciando eso. Y hay quienes dicen, no, es solo nada más tu Biblia, que no te importe leer a otros autores, solo tu Biblia. Eso hay que decir que es un trabajo que el diablo está realizando. No es un asunto nada más de una equivocación, de una mala percepción, es un asunto en el que está mezclado Satanás mismo. Él no quiere que avancemos en el conocimiento. Lo que Satanás quiere es un rompimiento generacional. Así como él no quiere que los hijos escuchen a los padres, también en periodos más largos, ¿sí?, más amplios o más grandes, Satanás no quiere que escuchemos a los hombres que en el pasado nos han traído grande enseñanza. Eso Satanás no lo quiere. Quiere que nos desconectemos del pasado. Y entonces de esa manera él logra que en cada época muchos hombres busquen algo bueno y traigan, digamos, por ejemplo, revoluciones y problemas. Pero de eso se agrada Satanás, de esas desconexiones. Entonces de pronto no quiere la conexión entre el Hijo y el Padre, pero también no quiere la conexión del Padre con su propio Padre, pero a la vez no quiere la conexión del hombre de hoy con lo que hace 100 años se ha dicho que pudo ser valioso. No quiere la conexión Satanás del hombre de hoy con hace 200 años, con hombres que dijeron cosas sin duda valiosas, equivocadas, pero también valiosas. Y Satanás es quien quiere que las tinieblas no quieren que se den esas conexiones. Y entonces desconectados, pues perdemos el rumbo y ya perdemos todo el sentido de cómo Dios habla a través de las escrituras que tienen 2000 años de haberse ya escrito. Entonces, toda esa desconexión, decimos así, pues la busca el enemigo. Y bueno, nosotros entendemos, desde luego, que, y así como lo dice el apóstol Pablo en las escrituras, somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, que hablamos en nombre de Cristo. ¿Qué hace el embajador? Representa. ¿Qué hace un embajador político? Pues no hace sino comunicar las decisiones de su país. Eso es un embajador. Y por eso el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, dice, hermanos, ustedes son embajadores, él incluyéndose, pero hablando a los Corintios dice, tenemos el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que ha sucedido en el seno divino? El Padre ha enviado a su Hijo y ha mandado que comuniquemos ese mensaje. Por eso somos ministros, por eso tenemos el ministerio de la reconciliación. Todas estas cosas vengo diciendo por el asunto del mensaje y la fidelidad a dicho mensaje. Por eso he venido diciendo estas cosas y por eso la importancia de la fidelidad a ese mensaje. Voy a comunicar la palabra, voy a comunicar lo que me manda mi papá, pues desde luego debo escucharlo bien. Ahora, pero
voy a comunicar lo que Dios ha dicho. Ah, pero es que me encuentro con algo muy interesante, que Dios no me habla directamente sin la mediación doctrinal que se ha visto en la historia. Dios no llega conmigo y dice, mira, que no te importe lo que han dicho todos los padres de la iglesia, todos los hombres que en el pasado han aportado algo, todos los hombres de unos pocos siglos atrás de ti, todos los hombres que yo he utilizado para proclamar mi palabra y han dado buena enseñanza, muchos de ellos han hablado con precisión de mi voluntad. Mira, que no te importe nada todo eso y solo yo hablo contigo. Eso es lo que precisamente hace algún grupo que se vuelva secta, porque se desconecta del contexto histórico, se desconecta. Y ya entonces después no parece importarle la tradición de crecimiento doctrinal. Después, no, pues ¿para qué estudiar a estos autores? No, si ya tenemos la Biblia, ya tenemos lo que Dios quiere. Y entonces se desconectan. Son cristianos irresponsables que van camino al error y están manchando las vidas de otros porque no les conducen como deben hacerlo. Este versículo nos recuerda la fidelidad que debe tener el mensajero. Por esa razón es la fidelidad, pues los niños, ¿cómo lo pueden ver? Voy a dar un recado, voy a oír bien lo que me mandan, voy a oír lo que dijo el profesor. Por eso a veces en muchas escuelas hasta van mal las tareas, porque el niño pide el cuaderno entre estudiantes, oye, ¿qué pusiste aquí? No, es que no le entendía al maestro, mira, yo ya copié, no, mira, no entiendo, ya dedito apunte, pues son desconexiones, no se escucha bien al profesor, lo que yo apunto es algo que no corresponde con lo que dijo el profesor y luego eso lo comunico al que me pidió mi cuaderno. Pues un desorden tras otro. De ahí, desde luego, entendemos son casos muy sencillos para comentarlos, pero pues ahí entendemos la fidelidad que debe haber en ello. Pero cuando pensamos que nosotros hablamos en el nombre de Dios, porque sobre la base de su palabra o con su palabra en nuestras manos, interpretamos las situaciones en las que nos encontramos. Eso también tiene otro grado de delicadeza, de dificultad y de compromiso. ¿Cómo en el entorno donde yo estoy comunico lo que Dios quiere? Cuando me piden una opinión acerca de alguna situación, de algún problema, cuando me piden, cuando me hacen una pregunta, oye, ¿sabes qué es esto? ¿O sabes qué está pasando aquí? ¿O cómo interpretar lo que en un cierto lugar, en cualquiera de las instituciones, lo que está pasando? El creyente, una vez que es, digamos, interpelado, que se le pide una explicación, oye, ¿y tú cómo ves esto que está pasando? Eso se ve mucho en las empresas. Oye, ¿cómo ves la situación de la empresa? Y otro empieza a hablar. Oye, tú, oye, ¿cómo ves la situación de lo que está pasando con el sindicato? Aquí mismo basta ir al mercado para escuchar. ¿Y cómo te parece lo que ha venido haciendo el expresidente y luego la presidenta actual? Oye, ¿cómo te parece que se está manejando la política? ¿Se dan cuenta, hermanos, de que nos encontramos diariamente con comentarios de ese tipo? Si escuchamos, si alguien va en un microbús, de pronto se acerca alguien que trae algo que le llaman la bitácora, está apuntando los microbuses, del tiempo entre microbuses y las placas, el número, perdón, del microbús, y, tiene todo eso anotado y dice, apresúrate, no sé, el 42 va adelante ya 3 minutos y tú debes estar a 2 minutos. Ya ven cómo así van ordenando, ¿no? Y entonces de pronto se ponen a platicar, no, es que cómo ves que ahí en la base se dijo eso, entre ellos hablan y se piden opinión y el otro interpreta. Sí, es que yo creo que esto se ve en las empresas, se ve en las escuelas, se ve entre profesores. Oye, ¿cómo ves lo que estos cambios en lo educativo? ¿Cómo te parecen? ¿Qué dices al respecto? O mira, hubo un problema en la familia y hubo discusión aquí. Oye, ¿tú qué opinas de este asunto?
mira, aquí en el gobierno hay este asunto, no nos han traído no sé qué hojas o no nos están dando lo necesario, lo que requerimos. Mira, ¿tú qué opinas al respecto de esto? ¿O tú qué opinas al respecto de esto otro? ¿No? Por ejemplo. Los creyentes, sobre todo, nos miramos con una responsabilidad. ¿Qué voy a opinar cuando me piden una explicación de algo? ¿Cuál es mi visión de la situación sobre la cual me pregunto? Si yo soy cristiano, pues no me puedo separar de esto que dice el apóstol Pablo. Tenemos la mente de Cristo. Yo ya no puedo pensar diciendo, pues, es que Dios y su palabra es una cosa, yo tengo esta otra opinión. Eso ya no puede suceder. ¿Ah? Ya no sería yo cristiano. El que es cristiano dice, tengo la mente de Cristo, pero no es que ya Cristo llega a mi vida y yo ya sé todo lo que tengo que pensar solo por el hecho de que ya soy creyente o solo por el hecho de que acabo de orar, pedir la dirección de Dios y ya por eso voy a hablar como se debe. De eso no hablan las escrituras. Las escrituras no hablan así. Eso es una lectura sumamente equivocada, desviada, que nos hace caer pues en errores graves y hasta herejías. No, el entendimiento escritural es, pues, a ver, Señor, tú has puesto hombres que han hecho avanzar. Has puesto en el pasado hombres que han dado opiniones poderosas de tu palabra, han dado opiniones atinadas, otros han desatinado también. Pero tenemos una larga tradición de hombres que han opinado bien sobre tu palabra. Y si, por ejemplo, en el campo de la medicina, yo opino, no, pues que tómate esto, porque se ha dicho que tal cosa es para esto, porque se ha dicho que tal té te hace bien para esto, porque se ha dicho que estas 2 pastillas o esta dosis ayuda a este problema. Si ahí hay una tradición sobre la cual hay que echar mano para hacer uso, para recomendarle a alguien un remedio, pues lo es también cuando tenemos que dar una opinión sobre una situación como cristianos. No puede ser que ahí sea separado. Mira, solo la Biblia dice esto. Y Dios ha hablado en su palabra. El asunto es cuánto yo entiendo. Porque la palabra es verdad, pero la verdad no soy yo. Muchos creyentes piensan de pronto así y creen que eso dijo la Reforma y están muy equivocados, sumamente equivocados. Dicen, no, pues piensan así, mi Biblia y yo. Dicen mi Biblia y yo, hablando con una gran irresponsabilidad, con un gran desconocimiento de lo que la misma escritura dice. La escritura habla de que se considere lo que otros hombres en la fe han dicho en el pasado. Por eso una lectura fiel, bien, del Nuevo Testamento, no la puedo hacer si no he leído el Antiguo Testamento. Porque hay una conexión. Si no he leído los evangelios, no puedo hacer una buena lectura de las cartas del apóstol San Pablo, por ejemplo. Si no he leído las cartas primeras del apóstol Pablo, no puedo entender lo que se llaman sus cartas pastorales. No puedo comprender porque necesito lo otro. Una lectura con entendimiento pues requiere tomar en cuenta todo eso. Pero luego con ello, no porque yo la lea, soy creyente y me puse a orar, ya la entiendo. Así no funciona, así. Eso no lo dice la Biblia y aparte no, Dios en la historia no ha actuado así. No aparece de repente un hombre que, desconectado de toda la historia de la iglesia, se pone a hablar algo que nadie ha dicho y que decimos, mira, Dios lo usó grandemente y trajo mensaje. Eso no sucede en la historia, nunca ha sucedido eso. Nunca, absolutamente, nunca ha sucedido eso. Dios, por eso cuando estudiamos la Reforma, tenemos pre-reformadores. Lo que dijo Lutero, pues tiene una conexión con lo que antes dijo Jan Hus. Tiene una conexión con lo que dijo antes, por ejemplo, Agustín. Entre otros muchos, por citar a esos dos ahora.
Pero así, si vamos con el mismo Agustín, lo que habló Agustín no pudo ser sin antes leer una tradición de hombres atrás para él decir, a ver, vamos a ver cuál es el rumbo para interpretar debidamente la escritura. Un creyente que dice, no, pues solo yo así como yo veo este mensaje, así como yo oigo, como me parece que es, ya lo voy a comunicar y solo porque yo oro a Dios le echo ganas y no robo. No es eso, es para nada, eso no tiene nada que ver con la escritura. Qué bueno que un creyente se guarde esas cosas, no robe, no. Sí, pero es que eso no es la garantía de que entienda el mensaje y lo va a llevar a otros. No tiene garantía. Necesita un entendimiento mayor, porque así como alguien dice, a ver, pues, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué reparo el carro así? Ah, pues porque otros, he visto de otros cómo lo han reparado. Es porque las fabricadoras de automóviles los hacen así y por eso yo puedo meterle mano a este carro, porque es el funcionamiento. Entonces estoy tomando en cuenta un pasado. No parto de la nada. Eso en medicina, eso en física, eso en matemáticas. No partimos de la nada, ya hay cosas que otros, muchos han dicho atrás. Nosotros que somos profesores, pues entendemos la importancia de esto a la hora de impartir las clases a nuestros hijos, es fundamental. ¿Qué se ha hecho en el pasado que podemos rescatar y decirlo en la actualidad? ¿Qué se ha dicho? No partimos, como recordamos siempre a los revolucionarios franceses, cuando comienza la revolución, dicen que sea un nuevo comienzo. Y como este será el primer año, cuando ya habían pasado milenios. No, que sea ahora tiempo nuevo. ¿Y qué sucedió? Pues el mismo curso histórico los fue comiendo y entraron, porque no se puede ignorar todo eso. Las cosas que hacemos, muchas de ellas, pues las hacemos de forma tradicional. De forma tradicional, porque hemos visto que otros antes lo han hecho así, porque se oía que el abuelo lo hizo así, que el bisabuelo lo hizo así, esta forma de vida, y por eso copiamos en casos ciertos modos. Pero hay un seguimiento así. El mensajero requiere eso. Por eso, cuando Dios enviaba a un profeta a Israel, ese profeta conocía la ley, o sea, había leído la ley, pero también conocía la historia de Israel. Y conocía los modos de Israel. A ver, ¿qué están haciendo los israelitas? ¿Cómo comercian? ¿Cómo se relacionan políticamente? ¿Cómo el rey está gobernando? ¿Cómo las señoras están haciendo las labores de casa? ¿Cómo se está educando a los hijos en Israel? ¿Cómo Israel se está relacionando con otras naciones? ¿Cuál es el trato que los israelitas están dando a las personas menesterosas? Por ejemplo, huérfanos, viudas, extranjeros. ¿Cuál es el comportamiento, cuál es la conducta de Israel hacia esas personas que en algún punto pueden estar desprotegidas? ¿Cómo practica Israel la generosidad? ¿Cuál es la observación que Israel hace del templo, de sus fiestas, de los sacrificios y de todas las cosas impuestas por Dios? Todo eso lo sabían los profetas, no eran personas que dicen solo la ley y yo. No, eso no existía. Un profeta es un conocedor del desarrollo de Israel, de lo que está pasando. Es un hombre que con entendimiento dice, esto está haciendo Israel, la escritura dice esto, la ley dice esto. A ver, Israel no se está ajustando a la ley. Ah, pues entonces Israel, puedo decirte que sobre la base de lo que Dios ha dicho, en relación con tu conducta, con la manera de tus negocios, con la manera en que estás manejando tus tierras, las relaciones con otros pueblos, mira, te va a venir juicio. Así habla Dios. Te va a venir juicio. Y hablaba Dios por medio del profeta, pero ese profeta que hablaba lo hacía con un vasto entendimiento. Ahora, aquí hay una situación final a la que quiero llegar.
que es una cuestión importante. Así como hablaba, hace rato mencionaba, cuando a nosotros como creyentes nos preguntan, oye, ¿y cómo ves? Aquí mismo puede suceder. Oye, hermano, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves, no sé, la comunidad? ¿Y tú cómo ves la, no sé, la enseñanza, por ejemplo? Oye, ¿y tú cómo ves esto, aquello, lo otro? Así como aquí se da en todas las familias basta meterse un domingo a una casa en la tarde y todos comiendo. Oye, ¿tú cómo ves lo que hizo mi tía? Es que se habla en las casas eso, ¿no? Vamos a una empresa, lo mismo, oye, ¿tú cómo ves cómo está el departamento de producción? Oye, ¿cómo ves el departamento de ventas? Y tú, ¿cómo ves el departamento de contabilidad? Siempre hay opiniones. En las empresas eso es diario. En las familias eso es diario. En los mercados, oye, ¿cómo ves el limón y ahorita cómo está? ¿Y cómo viste allá las bodegas? Siempre la gente está hablando. Al creyente le preguntan. El creyente es alguien que, a quien siempre le están demandando razón de su fe. Ya el apóstol Pedro nos advertía eso. Estén preparados, hermanos, para que cuando les demanden razón de su fe, ustedes puedan responder. Eso dice el apóstol Pedro. El creyente siempre es interpelado. Oye, ¿qué opinas tú acerca de este punto? Oye, hermano, ¿cómo ves esta situación? Ahora aquí debo decir, ¿cuántos creyentes hay que sin la norma de la palabra y de todo este contenido que hemos venido hablando, toman, por ejemplo, las ideas de los paganos? Miren, los paganos tienen, algunos, no todos, pero tienen una norma que es de reprobar, pero terrible. Tienen una pequeña norma que usan para ver la vida. Y es un pequeño enunciado que dice, piensa mal y acertarás. Un desarraigo espiritual espantoso eso, imagínense, hermanos. Miren, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo opino vamos a decir de aquí, de entre nosotros, de la comunidad? Y yo diga, a ver, voy a empezar a evaluar qué pasa en la comunidad, pero yo voy a anteponer la sospecha y este enunciado de piensa mal y acertarás. ¿Atinaré en cosas? Desde luego que sí, porque todos estamos caídos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si por el otro lado yo pienso, a ver, piensa bien y acertarás. Ahora el otro lado. ¿No voy a atinar en otras cosas? También, por la redención. El gran problema de los que sospechan es que como le atinan a unas cuantas cosas, creen que ya atinan en su visión. Están totalmente equivocados, porque su norma no es la escritura. Ha sido el mal. Piensa mal y acertarás. Pero también del que dice, no, yo no quiero ver el mal, solo el bien, todo es bonito y es lindo. Pues le va a atinar a varias cosas, porque la redención pues ha tocado nuestra vida y ha permitido que nosotros produzcamos frutos de arrepentimiento, de vida en Cristo nueva. Y desde luego va a haber que le atine. Por eso hay mucha gente de pronto a los que opinan, a mucha gente que opina mal de la gente que tiene sus propios criterios, otros luego los siguen, son más chicos o menos hábiles y dicen, oye, fulano siempre le atina cosas. No, bueno, es que pues si le atinamos por la generalidad. Miren, si a mí me hacen un examen, vamos a pensar de obstetricia, no tengo ni idea qué es eso, pero vamos a pensar que me hacen uno de esos y de opciones. Entonces, ¿qué va a pasar si yo digo, bueno, a ver, ¿cuántas preguntas son? Veo el examen y digo, ay, caray, 500 preguntas, con respuestas de A, B, C, D, de opciones. ¿Saben qué va a pasar, hermanos? Si decido esto, a todas les voy a poner A. ¿No atinaré algunas? Seguro que sí. Y luego el problema es que yo voy a decir, mira, yo sé y le atino, porque varias eran A. Ah, pues claro, qué gran ciencia. El problema es que la gente, a los que son sospechantes, les creen. ¿Qué crees? Me dijo esto y sí le atinó. No, porque ellos se están moviendo en la sospecha y en la generalidad de la maldad. No tienen una norma para entender lo que está pasando porque no están comportándose como embajadores de Cristo, sino de las tinieblas. Espero que estos ejemplos que pongo puedan ser entendibles para que se vea por qué
de pronto hay gente que piensa, pues es en otros lados, no precisamente aquí, no, yo soy muy listo, opino de esto y yo le atino. A veces pasa entre matrimonios y luego a veces los mismos cónyuges, no, hombre, no, si mi esposo que sí sabe, o a veces el esposo mismo, no, mi esposa sí sabe de esto y se ha fijado. Y no tienen la norma escritural. Y cuando son generalidades, pues vamos a pensar, por ejemplo, ¿no? Aquí de las mismas hermanas. ¿Qué pasaría por poner a dos hermanas que tienen niños pequeños? Vamos a poner, por ejemplo, que nuestra hermana Yadaí dijera, pues yo creo que la comunidad no quiere a mis hijos. Por ejemplo, habrá escenas en clases, en días distintos, habrá escenas que parezcan que algunos hermanos no quieren a sus hijos. Sí. Cuando hay que llevarlos al baño y les dan. Porque le puedo dar a un niño por corregirlo y amarlo y le puedo dar para desquitarme, ¿no? Pero todos fuimos niños, ¿no? Oye, hijo, es que le hiciste esto a tu hermano. No, es que fue por eso. No, nos queríamos desquitar, ¿no? O me adelanté a agarrar esto para afectarlo a él, no porque tenía hambre. Como los niños, ¿no? Toma el juguete, no, no lo quiero. Cuando dicen los niños, no quiero el juguete, yo siempre les aconsejo a los papás, pero que no estén ellos. Ven, ¿no quiere el juguete? Tráete otro niño y cuando entre dile que diga, quiero ese juguete. Y eso basta para que el otro diga, ya lo quiero. Porque no quiero el carrito verde. Carrito verde como de la casa verde. Entonces, no quiero el carrito verde. Pero llega mi primo y quiere el carrito. Pues ahora yo quiero el carrito verde. Así actúan los niños. Y así actúan los grandes. O así actuamos. Está en la naturaleza humana. Pues por eso hay autores que han hablado de que el deseo es triangular, no es lineal, no es el objeto y yo y una línea recta, yo lo quiero. Se dice que es un triángulo. Está este objeto. Como él lo quiere, yo lo quiero más. Y nos vamos a pelear por eso. Y sí, parece que así se deja ver eso en la naturaleza humana. Luego de esos autores hemos hablado de pronto en clases. Pero bueno, esto lo decía por el asunto de la sospecha y de todo eso. Que nosotros somos embajadores. ¿Qué voy a interpretar? Somos embajadores de Cristo. ¿Cuál va a ser mi opinión al respecto de lo que pasa? Ya no seguí el ejemplo, pero era que alguna diga, yo pienso que no quieren a mis hijos. Habrá escenas donde parezca que no se quiere a sus hijos. Pero en un caso contrario, que dijera la hermana, a ver, yo creo firmemente que todos adoran a mis hijos. No habrá muchas escenas donde parece que adoramos todos a sus niños. Sí, cualquier hermano. Miren, basta que entre un varón y diga, aquí en la iglesia no aprecian a mi esposa. Y va a darse cuenta de que hay casos donde parece que eso es. Que diga una hermana, a ver, yo voy a ir allá a la iglesia y yo voy a entrar pensando en que no aprecian a mi marido. Va a haber escenas y casos donde parece que no se le aprecia. Pero ellos no están atinando porque tienen una norma adecuada. Están atinando en la generalidad. Es como si yo digo, yo me parara en un micrófono, todas las redes me ven y les digo, yo conozco a México. No, a ver, ¿qué dices de él? La mayoría de personas en México son diabéticas. ¿No le atino? Pues sí, porque así como 8 de cada 10 gatos les gusta Whiskas, 8 de cada 10 habitantes tienen diabetes según los hospitales. Pues es obvio que pues, yo le voy a atinar. Pero porque estoy hablando en la generalidad. En la generalidad le atinamos a todo. Basta pensar como que todos los hermanos no me aprecian. Va a haber algo que me dé señal de eso. Como que todos los hermanos me aprecian y me alcahuetean. Va a haber señales de eso también. Todo lo puedo encontrar en la realidad. Por eso, cuando miramos así con las escrituras, miren, todas estas conductas, hermanos, salen desnudas. Nada queda de pie ante el Señor, nada. El hombre que se cree más mañoso, la mujer que dice, yo interpreto todo, yo veo esto, ante el Señor se viene abajo al piso, de cara.
porque la norma no es la escritura. Y cuando nos queremos constituir como mensajeros, traemos así mensajeros desviados o mentirosos, o partiendo de la sospecha o del desamor o de otra cosa, ¿qué traemos? Amargura, falta de salud. Por eso puede darse en casos que alguien le pregunten, oye, ¿tú cómo ves aquí? No, es que esto, ¿y qué introduce en el otro? Amargura. No le trae salud. ¿Con qué está relacionada la salud? No, miren, en su contra, en su parte contraria, en este caso la enfermedad, está relacionada con malos deseos, tristeza, desánimo, enojo. Ven que todo eso, hermanos, puede afectar nuestra salud. El miedo, que me acerquen un chocolatito, un Carlos V. Nada más volteé y le hago así, uy, azúcar, con eso me la miden 1600. Porque vi el chocolatito. El miedo me llevó a eso. Hermano, te pasé un café, ¿qué crees que me pasó? Le puse una de azúcar. No, hermano, ya estoy enfermando. El miedo me lleva a eso. El miedo me puede llevar a eso. Entonces, miren, la enfermedad se relaciona con ese tipo de cosas. Por eso dice, el buen mensajero, ¿qué puede traer? Salud. El mal mensajero, ¿qué puede traer? Desgracia. Y decía, la escritura desnuda todas esas cosas. Ya no hay el hombre ahí con la escritura, no hay el hombre que es en sí mismo, por él solo, un buen mensajero. Ya no. Si no es fiel a la escritura, si no entiende bien el consejo de Dios, no será buen mensajero. Le atinará cosas porque en la generalidad le atinamos a cosas. Miren, si yo dijera de un hogar, a ver, yo conozco el hogar de tal hermano, desde la casa, pero en tales hermanos. A ver, y que yo no vaya. Pero les diga, miren hermanos, sí, ustedes comen a las 4 de la tarde. Entonces decirle eso luego a una mujer, pues se ofende, ¿no? Oye, no, pues yo les doy a la 1 o a las 2, ¿no? Como que a las 4 me estás diciendo que los malpaso. O que les diga, tú comes pizza. Tú les das de comer pizza. No, pero ¿cómo me ofendes? No va a pasar un día en que le voy a atinar, hermanos. Que me digan, ¿qué crees? Alguien me hable. Haya una camarita o algo así. Vente, hoy compraron pizza. Déjales caigo. Hermanos, bien, ya ves, hija. ¿No haces pizza? No, pastor, es que no, nunca te lo dije. Porque entré en la generalidad, hermano. En la generalidad le vamos a atinar. Pero eso no es guía. A veces ese tipo de cosas pasan y de pronto, miren, hay cónyuges. Mi esposa, ¿qué razón tiene? Y digo, no, pobres cónyuges, han perdido también la guía de la escritura. Y ahora la guía a su esposa, o viceversa. Pero es más reprobable que el esposo la tome a ella de norma que ella a él. Hace ese tipo de cosas y piensan que saben algo. Y en Dios pasa como las mismas escrituras, parece que en Él no sabemos nada. Nos hallamos como desnudos, como si ahí no tuviéramos nada. Porque no estamos en la labor del buen mensajero, como aquel que en el nombre de Dios sabe decir qué es lo que está pasando y está dando un mensaje. Miren, hermanos, como esto va a estar mal o va a estar bien. Pero si no se tiene el criterio de la escritura debidamente leída, entendiendo también lo que otros han dicho. Si alguien pensara, oye, pero todo eso es muy complicado, tu Biblia y la historia. No podemos pensar sin el contenido doctrinal en nuestras confesiones. No podemos hablar algo sin el contenido doctrinal de nuestros credos. Ya están en la historia. Ya están ahí. Por eso un creyente que diga mi Biblia y yo, es un hereje, hermano. Eres hereje. Lo hubieran condenado en la iglesia antigua, lo hubieran corrido, lo hubieran pegado, no sé, lo hubieran hecho, lo hubieran aventado allá al Mar Negro, que sea mucho frío. Órale, vete a vivir allá, tú y tu Biblia, ándale, vete. Que no queremos eso. Queremos honrar la tradición de los hombres. Así como cuando miramos en los escritos que nos dedicamos a estudiar, por ejemplo, leemos a Vicente de Lérins, San Vicente, que ya hablaba, a ver, ¿qué es lo que vamos a afirmar doctrinalmente? Lo que se ha creído en las iglesias con un consenso. Eso será un entendimiento, no es mi Biblia y yo.
Algunos creen que eso dice Lutero y no, los hermanos están muy equivocados. Lutero iba a los debates, pero que luego se habla de Lutero y no se ha leído a Lutero. Lutero iba a los debates y como decía en alguna ocasión un cardenal Cayetano, mira, la cortina iba para tener un debate con, Lutero fue para tener un debate con él, y mira por la cortina Cayetano ahí. Y ya llega en la carreta Lutero, ya lo llevan, y abre Cayetano de dentro, la cortina, ya llegó Lutero, y ahí viene con su Agustín, porque era el padre al que más citaba, pero no era el único que conocía a todos. Lo que Lutero hablaba estaba basado en lo que otros sabiamente, atinadamente habían dicho. Por eso cuando muchos hoy en las redes hablan así, no, es que Lutero decía que el creyente solo y su Biblia. Hay que decir que están, pero completamente equivocados. No han leído a Lutero, no han leído el contexto, más repiten lo que otros dicen y no tienen entendimiento. El que es mensajero se prepara en todo eso, en una tradición. ¿Qué han dicho otros atrás? Porque yo soy parte de un tiempo, soy parte de una época, soy hijo de un tiempo determinado, del tiempo en que aparecí. ¿Qué han dicho otros atrás? ¿Qué conocimientos se han acumulado? ¿Qué técnicas para esto se han elaborado? Porque hasta el campo así se trabaja, sobre lo que otros atrás han venido haciendo. No es de algo nuevo. ¿Qué se ha venido diciendo atrás? Entonces, cuando eso se entiende, pues se dice en Cristo, es que nos podemos constituir en mensajeros, de modo que cuando desempeñemos esa labor, en lugar de traer desgracia, lo que traigamos sea salud. Que el Señor bendiga su palabra.